Hola, hola. El día de hoy inicio una nueva serie de videos llamada Tu Dios no existe y te lo demuestro a punta de shorts. Espero que sea un video mensual, donde iré agregando los shorts del canal hasta completar 24 horas en un solo video. Son más o menos 1700 shorts. Recuerden que en los comentarios me pueden dejar todo lo que quieran con la certeza de que los leeré a todos. Espero me acompañen en este nuevo reto, así que comencemos. Antonio nos comenta, te digo, te llenas la boca hablando de Dios y no lo puedes entender. Antonio, son ustedes los creyentes quienes afirman que su Dios es ininteligible, que porque es infinito, que porque Él está más allá de las posibilidades de nuestra limitada mente, que nuestra experiencia de vida no da como para comprender su grandeza, etc. Lo curioso, Antonio, es que son ustedes los creyentes quienes afirman comprender quién es Él, qué quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Cuando, por ejemplo, tú podrías estar tan equivocado como cualquier ateo, o cualquier creyente en un Dios diferente, o incluso tan equivocado como cualquier cristiano que pertenezca a una comunidad religiosa diferente a la tuya, ya que esa persona afirma cosas diferentes a las tuyas, pese a que creen en el mismo Dios. Antonio nos comenta, tú juzgas a tu Dios todavía que tienes vida, tienes familia y no das gracias por eso. Puras blasfemias contigo. Antonio, si en efecto es gracias a Dios que yo disfruto de esas cosas, irremediablemente también sería gracias a Dios que los enfermos de cáncer tienen cáncer, que las víctimas de accidentes de tránsito tienen estos accidentes, que los niños pequeños con enfermedades terminales tienen dichas enfermedades. Dios también sería cómplice en cada asesinato, violación, hurto, muerte accidental, Alzheimer, ceguera, sordera, paraplegia, pérdida de miembros, accidentes aéreos, etc. Antonio, claro que no le agradezco a semejante ser tan déspota, y por bien de la humanidad espero que no exista. Es común que creyentes cristianos, satanizando a los ateos, afirmen que Hitler era ateo, y por ello toda su maldad. La verdad es que nació católico y nunca dijo dejar de serlo. Pero eso no es lo que quiero resaltar. Fijamos que él en efecto era ateo. Resulta que él solo daba las órdenes, y estas órdenes las ejecutaban en su gran mayoría cristianos. Prueba de ello era el lema en muchos de los cinturones nazis: Dios está con nosotros. La gran mayoría de victimarios durante la Segunda Guerra Mundial fueron creyentes en el amoroso, bondadoso, misericordioso e inexistente Jesús el Cristo, y aún así, su supuesta palabra brilló por ausencia. Antonio nos comenta, ¿quieres una prueba de Dios? Mírate a un espejo. Antonio, al verme en un espejo encuentro muchísimas semejanzas para con los demás primates, ojos, nariz, boca, oídos, etc., partes de las que tu Dios obviamente carece. Podrías afirmar que es mi mente la que me diferencia, pero ¿qué mente está más próxima a mí? ¿La de un mono o la de un ser infinito y omnisapiente? Además, no encuentro intervención alguna de tu Dios en la gestación de un nuevo humano, como tampoco en la gestación de un nuevo individuo de cualquier especie. ¿No será, Antonio, que si ves en el espejo a tu Dios, no es más que una alucinación autoinfligida? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Antonio, esa pregunta tiene varias interpretaciones, por ello también tiene varias respuestas. Una de ellas podría ser que el huevo estuvo presente en especies mucho más viejas que las gallinas, como por ejemplo los dinosaurios. Pero si a lo que te refieres es si primero fue la gallina que ponía huevos o primero fue el huevo que contenía una gallina, la pregunta está mal planteada. Lo que evoluciona no son los individuos, evoluciona toda o casi toda la especie durante muchas generaciones, por lo que no existe un primer individuo gallina o un primer huevo de gallina. Para más información sobre la evolución, suscríbete al canal. Juan, los descubrimientos científicos jamás se han realizado en debates. Eso es porque los debates no los gana quien tiene la verdad objetiva, los gana quien tiene mejor oratoria, ya sea por experiencia, conocimiento o suerte. Mira los debates políticos, nota quién los gana y luego compáralos con la gestión de sus cargos.
verás que suelen ganar los populistas mentirosos, mañosos y malintencionados. El debate es un espectáculo del cual no tengo problema en participar, pero no lo hago seguido porque sé que no soy bueno. Yo me tardo mucho estructurando mis ideas, necesito papel y hacer monachitos para guiarme. Por ello, no hago videos en vivo. Escucharme improvisar es terriblemente tedioso para el televidente, y eso no es atractivo para los debates. Pero si tú o cualquier otra persona me consigue uno, no tengo problema en participar y que me hagan añicos. Yo, al final, me quedaré con lo que me sea útil. Pedro nos comenta: voy a orar por ti, hermano ateo, a mi Dios. Pedro, en el mundo hay muchísimas personas con problemas muy graves. La mayoría son pequeños, inocentes y vulnerables, como los pacientes de miles de salas de oncología pediátrica, los centenares de miles de infantes que padecen enfermedades huérfanas, menores expuestos a animales peligrosos por su situación de vulnerabilidad, los cientos de millones de menores con desnutrición crónica y más y más y más personas necesitando ayuda, ¿y tú prefieres desperdiciar tanto poder conmigo? ¿Alguien a quien le importa un pepino si a tu Dios le parece o no lo que yo hago? Pedro, preferiría que no me uses como tu excusa para sentirte buena persona. Sé que debe ser bastante cómodo para ti decirle a los demás que les vas a ayudar sentándote a esperar a que un ser imaginario haga lo que ni él ni tú jamás han hecho. Según la Biblia, el diluvio universal ocurrió porque ángeles dejaron embarazadas a mujeres humanas. También, Satanás es un ángel desterrado del cielo. Satanás es el mayor engañador que existe. Entonces, Satanás es un personaje que es ángel, que tiene vida eterna, que es un especialista engañando, que tiene la capacidad de embarazar a una mujer y tiene miles de años de experiencia engañando humanos. ¿Acaso sería posible que Satanás engañara a María para dejarla embarazada y que ésta y todos sus allegados se creyeran el cuento del Mesías? Lo digo porque eso explicaría por qué las diferentes corrientes cristianas no solo son contradictorias y absurdas. Además, su desarrollo desde el comienzo estuvo rodeado de conflictos, violencia, fanatismo, crueldad para con los demás cultos religiosos y lo más curioso de todo, los mayores persecutores de cristianos siempre han sido otros cristianos. Eliezer nos comenta: Mauricio, saludos. Aquí en mi país, República Dominicana, hace aproximadamente un mes hubo una explosión donde murieron 32 personas, incluyendo niños de 4 meses. Y no sé de dónde un aleluyo se sacó una Biblia y la colocó en el lugar y dijo que su Dios es poderoso porque esa Biblia no se quemó. Mató 32 personas, pero se salvó el libro. Eliezer, más pruebas o de que el Dios de los cristianos es un déspota o que directamente no existe. Como se le vea, es un ser macabramente malo. Si una persona entra en un incendio pudiendo salvar a la persona o a un libro y salva el libro, como mínimo es sociópata. O Dios es un invento macabramente cruel. Inventar el diluvio, inventar Sodoma, inventar el infierno, conociendo a ese Dios, no me sorprende nada de sus feligreses. Este es el mejor registro histórico que los cristianos tienen de la existencia de su Jesús el Cristo, escrito por Flavio Josefo, como mínimo 40 años después de la supuesta resurrección, en su obra Guerra de los Judíos. Un solo párrafo en un texto con más de 3000 párrafos. Además, Flavio Josefo era un judío fariseo, y a juzgar por cómo Jesús habló en la Biblia de los fariseos, no me creo mucho que este texto fuese escrito por Flavio, que de haberlo hecho solo demuestra que en algún momento escuchó la fuente mitológica de la existencia de los cristianos, fuente que ni siquiera confirma el nombre de ese tal Cristo. Luz Benedetti nos comenta: probablemente tú eres uno de sus engendros y podrás decirle papá. Luz, con el comentario está reconociendo que Satanás tiene la capacidad de embarazar mujeres humanas, que el resultado de ese embarazo es un ser que cumple con todas las características de un humano. Además, siendo Satanás un ser tan poderoso y embaucador, das como posible que él embaucara a María, engañara a Jesús y que siempre hubiese planeado todo con la finalidad de inventarse el cristianismo, lo cual explicaría por qué en nombre de un ser supuestamente bondadoso se han cometido tantas atrocidades. Luz, si no conoces las atrocidades que se han cometido en nombre de tu Dios,
te invito a que leas tu propia Biblia. Si te da pereza, mira más videos en el canal. Eduardo nos comenta, ¿quién fue creando la Biblia? ¿Cómo ha crecido la Biblia durante los años? Eduardo, todas las narraciones plasmadas en la Biblia han surgido igual que surgen todas las narraciones mitológicas. Son relatos que se cuentan de voz a voz por generaciones que cuando toman fuerza cultural, dicha sociedad busca plasmarlos en texto. Con el transcurrir de siglos de los innumerables textos que surgen, los diferentes grupos sociales van determinando cuáles son canónicos y cuáles no. Por ello, diferentes grupos cuentan con diferentes textos canónicos. Ha pasado con el judaísmo, ha pasado con el cristianismo y ha pasado con el islam. El hecho más relevante de la narración de Jesús el Cristo es su crucifixión a manos de los romanos, supuestamente porque los judíos tenían prohibido ejecutar personas. Pero en la misma Biblia se narra la historia de Esteban, quien tan solo un año después fue condenado por los judíos de blasfemia y castigado con la lapidación. En tan solo un año los judíos pasaron de estar impedidos de ejecutar a Jesús a ejecutar a Esteban de la forma más normal para ellos. Otra prueba más de la falta de historicidad de las narraciones del Nuevo Evangelio, que apoyan la postura de que Jesús el Cristo jamás existió, solo siendo una creación mitológica igual que Hércules, Heracles, Rómulo o Remo. Mandamiento número 9 o 10 según la tradición. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Dios, con su omnipotencia y omnisapiencia, pudo escoger de madre para sí mismo una mujer que no estuviese comprometida. Incluso pudo separarla desde su nacimiento, pero no, prefirió codiciar y obtener a una mujer o niña, según el caso, como pareja para su alter ego, el Espíritu Santo. Dios podrá ser muy bueno desarrollando normas morales, yo no lo creo, pero de lo que sí estoy seguro es que es pésimo enseñando con el ejemplo. Mandamiento número 5 o 6 según la tradición. No matarás. Dios con el diluvio mató al 99,99% de la población humana, por no mencionar al 99,99% de especies terrestres. En Sodoma y Gomorra, Dios mató al 99,99% de la población de estos territorios. En ninguno de los dos casos, la muerte de los humanos fue divertida. Por el contrario, fue muy aterradora y cruel, incluso con los humanos más vulnerables, niños, ancianos, discapacitados, mujeres embarazadas, etc. Que si lo comparamos con lo peorcito que ha generado la humanidad, fácilmente podemos concluir que Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, todos le quedaron en pañales. Aún así, los cristianos afirman que su moral es superior porque procede de este mismo Dios, y se ofenden cuando les digo que me parece absurdo. Wilson nos comenta, los castigos de Dios son pruebas, como la prueba de Abraham, probando su fe con su hijo Isaac. Wilson, según tu dogma, tu Dios es omnisapiente, omnipotente y perfecto. ¿Para qué necesitaría hacerles pruebas a sus creaciones? Tu Dios ya sabe cuál es el resultado de la prueba, porque Él es omnisapiente. Tu Dios no necesita demostrarle a nadie nada para enjuiciar a quien quiera por lo que quiera, porque Él es omnipotente. Y tu Dios no necesita obligarnos a vivir la experiencia cuando es mucho más eficiente plasmar el recuerdo sin que ocurriera el hecho, porque Él es perfecto. Wilson, afirmar que el Dios de los cristianos les hace pruebas a sus creaciones es blasfemar afirmando intrínsecamente que Él no es omnisapiente o no es omnipotente o no es perfecto. Estefanía González nos pregunta, ¿hay algún pasaje de los libros sagrados escrito por mujeres? Estefanía, según la tradición, nada en la Biblia es autoría de una mujer, pero, por ejemplo, el Salmo 16 y el 131 hacen referencia a una mujer hablando, el primero por un verbo conjugado en femenino y el segundo por autodenominarse mamá. Pese a que los traductores y transcriptores de la Biblia han sido muy machistas y aún así sobrevivieron estos dos textos como redacciones de una mujer, es de suponer que haya más textos de autoría femenina.
pero sean de muy difícil rastreo. Miguel nos comenta: Jehová Dios es todopoderoso, por lo que el transferir la vida de su Hijo desde el cielo hasta la matriz de una mujer virgen, para Dios es un juego de niños. Miguel, tienes toda la razón. Para Dios, toda la telenovela de enviar a su Hijo a sacrificarse fue un juego de niños, al igual que es de niños tomar una lupa y quemar hormigas con la luz del sol. Un Dios justo, misericordioso y perfecto jamás hubiese hecho semejante salvajada. ¿Qué programador es mejor? ¿El que diseña su programa para que funcione solo, de forma autónoma? ¿O aquel programador que diseña su programa con la necesidad de que él lo esté interviniendo constantemente? ¿Qué Dios es más perfecto? ¿El que crea su creación con todas las particularidades necesarias para que funcione de forma autónoma eternamente? ¿O el Dios que crea su creación con una infinidad de falencias para que Él esté eternamente cambiando, moviendo, jalando, quitando, colocando, trayendo, ocultando, etcétera? Tanto así que en ocasiones no le queda de otra que hacer milagros. Supongamos que el hablar en lenguas es real, aun cuando suenen a balbuceos aleatorios. Pero bueno, Dios le da la capacidad a una persona de pronunciar un idioma, pero ese idioma no lo entiende la persona que lo pronuncia. Esto tiene muchos problemas. Si la persona no sabe lo que está diciendo, ¿cómo sabemos que lo que está diciendo no está en contra de su libre albedrío? Las lenguas e idiomas nos los inventamos para poder transmitir ideas. Dios y sus secuaces son capaces de leer la mente. Entonces, ¿qué utilidad tendría que Dios le asignara significado a ciertos sonidos? Hablar tiene la finalidad de transmitir información, por lo que hablar en lenguas sería transmitir información a Dios. Para un ser omnisapiente, ¿qué información se le podría estar transmitiendo? ¿Acaso no sería información totalmente innecesaria para él? No, no existe ningún hecho científico que lleve a la existencia del Dios de los cristianos. Todos los hechos científicos son hechos científicos porque se han podido medir, calcular, proyectar, experimentar. En cambio, el Dios de los cristianos no se puede medir, calcular, proyectar ni experimentar, haciendo imposible que la ciencia, aun cuando fuese ese Dios real, haciendo imposible que la ciencia detecte su existencia. Es muy fácil demostrar que el Dios de los cristianos no existe. Solo hace falta analizar sus cualidades con el mismo método lógico que usan los creyentes para asegurar su existencia. Por ejemplo, tomemos su perfecta misericordia y su perfecta justicia. Es absurdo que un ser al mismo tiempo cumpla estas dos características. O es perfectamente justo o es perfectamente misericordioso o cumple absurdos, caso en el cual se permite que cualquier cosa, incluida el universo, cumple absurdos para su existencia. Y listo, pueda que exista un ser mágico, pero definitivamente no puede ser el Dios de los cristianos. Definir la Trinidad católica es relativamente fácil. La individualidad de un ser viene dada por su funcionalidad. La funcionalidad de un Dios viene dada por su mente. Entonces, un único Dios tendría una única mente. Si en la Trinidad católica cada miembro de esa Trinidad cuenta con una mente propia que piensa, recuerda y sabe cosas diferentes, sin importar su esencia, cuerpo o contexto, cada mente haría un individuo. En el canal contamos con un video hablando sobre el tema. Ahora dejo a cada persona decidir si su creencia en la Trinidad es monoteísta o politeísta. Es muy poco probable que a alguna mujer se le permitiera participar de la redacción de algún libro de la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Solo es ver el papel de la Virgen María. Siendo la Madre de Dios, es la mujer más importante de todo el libro, y no figura ni antes ni después del paso de Jesús el Cristo. No, Ignacio, lo más seguro es que tu Dios jamás seleccionará a una mujer para ser su escriba como nunca seleccionó a una para ser su profeta. En el caso de que yo tenga algún retraso mental, fue tu Dios, Yasmarty, quien lo decidió así. Él lo creó absolutamente todo. Él lo sabe absolutamente todo. Y Él lo puede absolutamente todo.
Él me creó sabiendo que tendría un retraso, y pudiendo, no hizo nada por evitarlo. Para el caso de que esté poseído por el demonio, tu Dios, Yasmarty, creó al diablo con el superpoder de poseer personas. Él sabía que Lucifer me poseería y podía evitarlo, pero no lo hizo. Al final, uno u otro caso no es mi culpa, es culpa de tu Dios. Ahora, que si no te gusta el plan perfecto de tu Dios, no te vengas a quejar conmigo. Ve y te quejas con él. Error de razonamiento. Álvaro, planteas una falsa dicotomía. Para la existencia de todo lo que mencionas, también hay la posibilidad de que fueran creaciones de 2, 3, 5 o 1.000 millones de mentes, o que unas cosas se crearan a sí mismas, otras crearan a otras o unas se transformaran en otras, y muchas opciones más. Pero también hay que tener en cuenta que todo lo que mencionas por experiencia empírica sabemos que surgen como procesos químicos y físicos de otras cosas que ya existen. Al final, lo importante es no dejarse decantar por ninguna especulación, simplemente aceptar que no se sabe. Nadie puede demostrar que posee una conciencia. Solo la asumimos porque cada uno de nosotros tiene una. La conciencia no es algo que adquirimos en un momento específico de la vida. Pareciera que es algo que se desarrolla con el tiempo. Pregunta: ¿un bebé de 1 año tiene conciencia? No lo sabemos, pero eventualmente desarrollará una, lo que nos permite concluir que hay niveles de conciencia, desde muy bajos en la infancia hasta muy altos en los adultos. Entonces, ¿sería posible que los perros desarrollen niveles bajos de conciencia como los de un humano muy pequeño? Respuesta: no hay nada que lo impida, y al igual que en los humanos, no podríamos comprobarlo. El nacimiento de Jesús no fue el inicio de nuestro calendario. Fue hasta el siglo V que Dionisio el Exiguo propuso comenzar a contar los años desde el supuesto nacimiento de Jesús. Nacimiento que fue calculado tan mal que la fecha cae 2 años después de la muerte de Herodes el Grande, quien según la Biblia perpetró las acciones que llevaron a la aparición de los santos inocentes. Tan mal calculada es la fecha del nacimiento de Jesús que fue en el siglo IV que se decidieron por asignar su nacimiento a 25 de diciembre. Al final, nadie sabe cuándo ni dónde fue que nació, o si de verdad nació. Lo del calendario solo fueron cuestiones políticas muy tardías. El antes de Cristo y después de Cristo no sirve como argumento a favor de su historicidad. Pablo de Tarso escribió el 50% del Nuevo Testamento. Sus textos son más antiguos que los evangelios. Él y no Jesús fue quien eliminó la circuncisión, instauró la redención a través de la fe en Jesús, montó el nuevo pacto que incluía a las mujeres en la Santa Comunión, convirtió al judaísmo étnico en una religión donde cualquiera podía entrar. Pablo ni siquiera conoció a Jesús en vida. Según él, supo de su obra en sueños y alucinaciones. Además, fue él, Pablo, quien ganó poder político instaurando la nueva religión, que hoy llamamos cristianismo, poder político que no logró superar ninguno de los apóstoles. A mi entender, no deberíamos llamar a ese grupo de religiones cristianismos, deberíamos llamarlas pablismos o tarsarismos. Dios abandonó tanto a su pueblo que a éste le tocó asimilar la interpretación de realidad de los indios, quienes afirmaban que todo era conformado de 5 elementos: agua, aire, tierra, fuego y éter. Ahora comparemos. ¿La sangre será tierra? No parece. ¿Será fuego? Tampoco parece. ¿Será aire? Aún menos. Y como el éter era una sustancia mágica, solo quedaba la opción de que fuera agua. No, Ignacio, tu argumento está bastante flojo como prueba de la veracidad de la Biblia, pero supongamos que esa información es como tú mencionas. ¿Acaso tuvo alguna relevancia que supieran que la sangre es agua? No me lo parece. Yo preferiría que Dios dejara escrito en su sagrado manual cómo destilar alcohol para que se desinfectaran las manos luego de ir al baño. Hubiesen evitado millones de muertes por infección. Dios es creador de absolutamente todo, a excepción de sí mismo. Así que antes de la creación solo existía Él. Según los creyentes, nada surge de la nada, por lo que Dios solo pudo hacer la creación a partir de tomarse a sí mismo y transformarse en lo que creó, ya sea de forma parcial o total.
Si fue total, Dios ya no existe. Si fue parcial, Dios no era perfecto, aunque ahora sí lo puede ser. O Dios era perfecto, pero ya no lo es. Al final, sea una u otra opción, Dios no es inmutable, característica indispensable para que Dios sea el Dios de los cristianos. Conclusión: es imposible que el Dios de los cristianos exista a menos que cumpla absurdos, haciendo de su existencia un absurdo. Creer en un Dios que no existe te lleva a tomar decisiones con información errada. El argumento se conoce como la apuesta de Pascal y en el canal ya le hicimos un análisis. Básicamente es errada por tres motivos. 1. Es una falsa dicotomía. Las opciones no solo son creer o no creer, hay tal vez miles. 2. No solo depende de qué creas, también debes cumplir unos parámetros para no recibir el castigo o poder acceder al premio. Y 3. No se está contemplando todas las oportunidades que se pierden en esta vida por intentar cumplir los supuestos parámetros, que en ningún caso son solo un grupo, dependiendo del Dios, la iglesia, la congregación y la cultura a la cual se pertenezca, cambian. Para mayor información, aquí pueden acceder al video. Dios, según los creyentes, es la fuente de toda moral. Según los mismos creyentes, nos dio moral para vivir en armonía y lograr la salvación. Al tiempo, esos creyentes afirman que las demás especies animales no fueron dotadas con dicha moral, que si observamos cómo la naturaleza funciona bastante bien careciendo de moral, y por otro lado, ver cómo mi perro pareciera ser muy feliz al no estar pendiente de ninguna salvación, me pregunto si un Dios justo, misericordioso, bondadoso y amoroso nos hubiese podido dar el mismo trato que a todos los demás animales. Así, por su mano podríamos ser muy felices, sin la existencia del pecado, y Él, en su perfección, se hubiese ahorrado el infierno, el cielo, los ángeles, los demonios, la Biblia, los profetas y cantidades absurdas de sufrimiento. Si tienes la respuesta, déjamelo en los comentarios. Hay algo en lo que los creyentes en el Dios de los cristianos y yo estamos muy de acuerdo, y es en que no hay forma de que una finita, limitada mente como la nuestra pudiese comprender un ser que está fuera de nuestro universo, ya que no contamos con medio alguno para poder medir a ese ser y llegar a conocer, aunque sea una ínfima parte. Pero lo que los creyentes no ven, siendo bastante obvio para mí, es que como yo soy un incompetente por ignorante para hablar de ese ser, ellos también lo son. Recordemos que de existir dicho Dios hizo la mente humana finita, limitada e incapacitada para llegar a comprenderlo. En el cristianismo hay dos grandes grupos de creyentes, los que afirman que Jesús es Dios y los que afirman que no lo es. Pero ¿cómo probar esa verdad si los dos grupos afirman tener la guía divina? Siendo que a ninguno de los dos su Dios les da señales únicas. Eso, a mi entender, da como resultado tres opciones. 1. A ese Dios no le importa dar esas señales. 2. Ese Dios no puede dar esas señales. Y 3. Ese Dios no es real. Si no le importa, no es el Dios de los cristianos. Si no puede, tampoco es el Dios de los cristianos. Si no existe, menos es el Dios de los cristianos. Conclusión: es absurdo que exista el Dios de los cristianos. Para más información al respecto, visita mi canal Mauricio Ordóñez en YouTube. El Dios de los cristianos es omnipotente, omnisapiente, creador de absolutamente todo, perfecto, justo, misericordioso, y ya definió el futuro de su creación. No conforme con ello, se lo comunicó a sus fieles feligreses a través de la Biblia, sueños y visiones. Hasta aquí puedo entender su dogma. Lo que me cuesta entender es por qué los creyentes sienten que deben salir a defender a tan indestructible Dios de personas como yo que simplemente opinamos diferente. No existe forma de que yo dañe a ese Dios o a su plan perfecto, y al final me castigará cuando quiera y como quiera. ¿O acaso será que los creyentes saben en el fondo de su ser que ese Dios no es más que un amigo imaginario como Papá Noel o el Hada de los Dientes, con la única diferencia de que no lo lograron superar en su infancia? El método histórico, de forma muy resumida, consta de la recopilación de las fuentes,
la evaluación de confiabilidad y veracidad de dichas fuentes, la interpretación del cruce de las fuentes dando más peso a las más confiables y por último la comunicación de los resultados para que otros historiadores puedan agregar más fuentes al estudio y validar la verificabilidad de las fuentes usadas. En 8 años que llevo estudiando la Biblia, no he podido encontrar ni un solo estudio que cumpla medianamente con esta metodología para ninguno de los relatos bíblicos. Si alguien conoce dónde puedo encontrar de estos estudios realizados con principios éticos básicos, porfa me lo dejan en los comentarios. Gracias. Los creyentes piensan que ser ateo es negar la existencia de Dios. Craso error. Su burbuja de realidad no les permite entender que hay otras definiciones de Dios aparte de la propia. Por ejemplo, varias tribus nativas americanas con representantes vivos hoy en día consideran que el sol es Dios. Ahora, como yo soy ateo, ¿debería salir públicamente a sostener que el sol no existe? No, lo que yo sostengo públicamente es que no tiene sentido llamar al sol Dios. Pero para el caso del Dios de los cristianos, sí salgo públicamente a sostener contundentemente que su Dios no existe. ¿Por qué esta diferencia? Porque los ateos no negamos a Dios. Los ateos somos ateos porque consideramos imposible la existencia de un algo que merezca ser llamado Dios. Pregunta: si Dios es el creador de absolutamente todo a excepción de sí mismo, ¿Dios es creador del mal? La respuesta la encontramos directamente en la Biblia. Isaías capítulo 45 versículo 7. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Si nos remitimos al término en hebreo, el cual fue traducido como adversidad o calamidades, y leemos su significado, encontramos que es malo o mal. Que si vamos a todos los términos usados en español para traducirlo, encontramos palabras como injusto, maldad, maligno, no, entre varios otros términos, que sostienen que el Dios de los cristianos, el que inspiró la Biblia, es el mismísimo creador de la maldad, y se siente orgulloso de ello. Dios creó a Adán y a Eva, y no le salió bien. Dios creó a Satanás y los ángeles, y no le salió bien. Los humanos se multiplicaron y debió enviar el diluvio porque no le salió bien. Como tampoco salió bien la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, la entrega de los 10 mandamientos, la tierra prometida, el pueblo de Israel. Son tantos fracasos que hasta decidió enviar a su hijo, y a juzgar por cómo terminó, eso tampoco le salió bien. Ahora estamos en el presente, el cual, según la Biblia, tampoco salió bien, ya que habrá un Armagedón y un juicio final. Entonces yo me pregunto, ¿qué garantía hay de que eso que los cristianos llaman vida eterna en el cielo, eso después de todo, sí le saldrá bien al Dios de los cristianos? No son pocos los creyentes que afirman conocer muchos casos en los cuales personas que negaban la existencia del Dios de los cristianos, al estar cerca del fin de sus vidas, imploraban por el mismo Dios de sus negaciones, descartando el hecho de que esto solo sería posible si los mismos creyentes fueran los responsables de que esas personas pronto finalizaran sus vidas. Me pregunto de qué manera, de ser eso cierto, comprobaría la existencia del Dios de los cristianos. A lo sumo, demostraría que tenemos una necesidad psicológica de creer en algún ser superior, necesidad aprendida por la cultura en la que nos desarrollamos. No creo que los musulmanes, hindúes y budistas, al estar cerca del fin de sus días, se pongan a implorar por Jesús el Cristo. Los creyentes suelen reclamarme que ninguna persona ha sido capaz de demostrar la inexistencia de Dios, pero yo les puedo devolver otro comentario, que ninguna persona ha sido capaz de demostrar la existencia del Dios de los cristianos, que si vamos a ver ejemplos de cosas reales, por ejemplo el sol, nadie ha podido demostrar que no existe, pero muchos han logrado demostrar que sí existe. En cambio, una cosa irreal como los unicornios, nadie ha podido demostrar que no existen, como tampoco nadie ha podido demostrar que existen. Conclusión: si el Dios de los cristianos existe, ¿por qué se comporta igual que si no existiera? Jesús en Juan 14, versículo 6, afirmó que Él era el camino. No sé camino a dónde porque uno ve a los cristianos del planeta
y se les ve igual de perdidos que los creyentes de cualquier otra religión. Jesús también afirmó que Él era la verdad. No sé a qué verdad se refería, ya que los cristianos tienen los mismos conocimientos que poseen los creyentes de otras religiones, ninguno adicional que les permita estar mejor. Y por último, en ese versículo Jesús afirmó que Él era la vida, pero más de lo mismo. Los cristianos sufren de las mismas enfermedades, fallecen por los mismos motivos y en iguales circunstancias que los creyentes de cualquier otra deidad. Al final, las palabras de Jesús son frases que suenan muy bonito, pero en el fondo no cuentan con ninguna utilidad. Otra cosa que no entiendo del Dios de los cristianos es que en el Viejo Testamento Dios repartía milagros a diestra y siniestra. Milagros que eran enormes: la creación, el Edén, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, las 10 plagas, abrir las aguas de un mar, detener el sol, entre muchos más. Luego en el Nuevo Testamento los milagros se restringieron a cosas esporádicas, pequeñas y localizadas. Por ejemplo, de alimentar a millones de personas durante 40 años, se pasó a alimentar a unos pocos miles en un único día. Y ahora los milagros que vemos son curaciones de enfermedades que otros sin milagros también se curan, ganarse la lotería luego de orar y comprar el boleto, encontrar las llaves del auto o ver a Jesús en una tostada. Nunca pasa que alguien flote por los aires o que se le regenere un brazo. ¿Por qué será esto? El Dios de los cristianos es infinito, perfecto y creador de absolutamente todo. Partiendo de esas cualidades, hubo un momento en el que todo lo que existía era Dios. Al iniciar su creación solo contaba consigo mismo, pero esa materia, siendo perfecta, no podría transformarla, ya que dejaría Él de ser perfecto, y de usar otra materia prima para la creación tendría que haberla sacado de la nada. La afirmación unánime de que el universo salió de la nada no es de los ateos, es de quienes afirman que surgió de un ser perfecto, creador de todo. Lo que la mayoría de ateos afirmamos es que el universo, probablemente, surgió al igual que la experiencia empírica nos sugiere, de múltiples causas carentes de mente, voluntad o intención. Para los cristianos, la mamá de Jesús era, incluso sigue siendo virgen, por una mala traducción del versículo Isaías capítulo 7, 14, el cual, según los cristianos, es una profecía de la llegada de Jesús el Cristo. La palabra, que se tradujo del hebreo, significa simplemente muchacha, pero al griego se tradujo por error como virgen. Este versículo alberga más errores. Por ejemplo, allí dice que ese bebé se llamará Emanuel, pero el hijo de María se llamó Jesús. ¿Y cómo se explica esta diferencia de nombres? Fácil. Solo es leer el capítulo completo para entender que se refería al hijo de Isaías, Emanuel. Otra de tantísimas mentiras, errores y contradicciones de la Biblia. Un reloj no tiene origen natural. Cualquiera puede construirlo. En cambio, un ser vivo proviene de la naturaleza. Las semillas de las plantas de las semillas, los hijos de los padres, y todos los padres fueron hijos. ¿Diseño o naturalidad? ¿Qué tiene más sentido? La naturaleza es natural, no artificial como un reloj. ¿Por qué explicar lo obvio? Ya es hora de despertar a semejantes obviedades. Si la naturaleza tuviera diseño, por definición no sería natural, sería artificial. Si una persona ora en lenguas, pero esa persona no entiende lo que está diciendo, ¿quién toma la decisión de decir lo que sea que se esté diciendo? Lo pregunto porque, según los cristianos, Dios nos dotó con el libre albedrío y aseguró respetarlo, pero si yo no defino las palabras que pronuncio, no estoy en uso de mi libre albedrío. Como es Dios quien da la capacidad de orar en lenguas, es Dios el que no está respetando mi libre albedrío. Que si lo combinamos con que Dios sí que respeta el libre albedrío de los victimarios atacando a sus víctimas, con solo esto ya podemos afirmar que el Dios de los cristianos es mentiroso, arbitrario e injusto, demostrando que de existir sería otro Dios, no el Dios que los cristianos piensan que es. ¿Qué sabemos con certeza de Jesús? ¿Cuándo nació? No, el calendario ubica a Jesús 4 años después de la muerte de Herodes. ¿Dónde vivió? No, Nazaret ya se sabe que no era un lugar, sino un título. ¿Nació de una virgen? No. Solo es una mala traducción. ¿Fue crucificado? No,
Ni la forma ni las circunstancias coinciden con las tradiciones de la época, como tampoco hay registro alguno. ¿Resucitó? No, los fantásticos eventos narrados en la Biblia alrededor de la resurrección, con lo impactantes que debieron ser, y absolutamente nadie dejó plasmada alguna experiencia sobrenatural fuera de la Biblia. Esto me da para pensar que o la Biblia es un compilado de exageraciones o directamente un compilado de inventos. Listo, hasta aquí la primera entrega de esta serie llamada Tu Dios no existe y te lo demuestro a punta de shorts. Gracias a quienes llegaron hasta aquí, super gracias a quienes nos apoyan en Patreon, PayPal, Criptos y Superchats. Comenten, suscríbanse y compartan a diestra y siniestra. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.